que han tenido, el nivel de profesionalismo, el empuje para poder sacar adelante una iniciativa como esta. Lo mismo las personas que organizan el festival. Estoy trabajando como docente en la universidad. Me llama mucho la atención el nivel de profesionalismo y cómo pueden trabajar las distintas capas, profesores, doctores, magísteres, alumnos, funcionarios, en sacar adelante una iniciativa como esta. Yo lo encuentro admirable y ojalá fuera algo que se repitiera el modelo. A ver si la idea se puede trasladar de repente a mi país o en la institución donde trabajo, porque creo que todos aprenden mucho de este tipo de iniciativas. Bueno, el proyecto que yo voy a presentar, que estoy presentando aquí en la muestra monográfica, es la primera vez que se exhibe. Yo vengo trabajando en este proyecto Aparatos para un Territorio Blando desde el 2012. El resultado que aquí pueden ver la exhibición consiste en una instalación inmersiva donde hay 3 proyectos de video de animación stop motion, una impresión en blacklight, una caja de luz y dos video animaciones digitales que se reproducen en los monitores. En realidad, un poco como para que la conversación sea un poco más suelta y uno esté tan nervioso, les quería contar un poco cómo surge esta iniciativa. Este proyecto surge por una convocatoria internacional que se hizo en Chile sobre una iniciativa que emana desde el gobierno sobre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se llama ya. Invita a artistas a una convocatoria donde postulan una residencia a hacer un trabajo o a realizar un proyecto o visitar un lugar en particular en el desierto de Atacama. En esta convocatoria participaron 70 artistas, 20 de ellos internacionales, y se hizo una selección de 3 artistas, entre ellos yo, una chica española y un arquitecto. La idea de esta convocatoria tiene relación con esta convocatoria de artes mediales y ecología también. Ella es ciencia, ecología y artes mediales. Y bueno, la historia un poco, o la monografía que yo escribí, tratando de situarme como artista al problema de la ecología, o donde yo me encuentro con este tema, lo abordé desde un relato. Y el relato que yo escribí en la monografía consiste un poco en la historia del viaje hacia el desierto y esta primera experiencia de conocer Atacama y este lugar en específico que se llama Oasis de Niebla de Alto Patache, que tiene unas condiciones climáticas muy particulares, un ecosistema único en el mundo. Creo que en el desierto de Atacama son alrededor de 3 o 4 puntos que cumplen con las mismas condiciones climáticas. Y este es el único que está protegido por una institución, por una universidad y el gobierno regional. Y digo protegido entre comillas en realidad, porque como la tensión que existe en este espacio geográfico tiene relación con que pese a ser un ecosistema único en el mundo, en esta zona minera, industrial, absolutamente industrializada por la minería, este oasis es asediado por distintas industrias, piscinas de decantación de minerales que vienen desde las mineras que están ubicadas en la cordillera de los Andes, plantas termoeléctricas que se encuentran en la costa a la orilla del Océano Pacífico, en este lugar que se llama Punta Patache, donde está el oasis, un mineroducto que atraviesa la cordillera, baja desde la cordillera de los Andes, atraviesa la depresión intermedia, llega a la cordillera de la costa y decanta en una planta que hay en el Océano Pacífico, al frente del Océano Pacífico. Entonces surge como una primera paradoja que este lugar protegido en realidad es el lugar más asediado que hay en relación a industria y protección medioambiental. Bueno, el relato que yo escribo en la monografía un poco se sitúa en mi mirada de pintor. Yo me siento un poco infiltrado aquí porque yo estudié licenciatura en pintura, ese es mi título,
Y poco a poco fui trabajando como con desplazamiento de la pintura, el medio fotográfico, comencé a hacer instalaciones, luego de hacer instalaciones comencé a trabajar con imagen en movimiento, entonces, pero siempre conservando en alguna medida una mirada que yo siempre la sitúo desde la pintura. Empecé a trabajar con una cámara, empecé a trabajar con video, hay algo en la iluminación, hay algo en el color, me fijo en ese tipo de cosas, el claroscuro, la temperatura de la luz, ciertos problemas como de pasaje pantalla que yo los desplazo desde la pintura o desde la visión de la pintura al video. Bueno, por lo mismo cuando llegué a la zona de Atacama, camino al oasis, lo primero que me llamó la atención era el trabajo, o sea, en alguna medida, los efectos lumínicos propios del desierto, la cantidad de luz que había, cómo esa luz era rebotada en distintas superficies, sobre todo en estas superficies metálicas que en alguna medida tenían que ver con la industria. Entonces, la primera parte de la monografía tiene que ver con todas mis impresiones respecto al paisaje y respecto a la iluminación. Esta imagen que estoy mostrándoles ahora es una fotografía del lugar donde se encuentra emplazado el oasis. Es como una imagen más descriptiva y turística que tengo del lugar. Esta es la cordillera de la costa y el Pantón es el pabellón costero. Bueno, estas son imágenes del Muller, donde se puede ver las piscinas de decantación, la planta portuaria, la termoeléctrica, y lo que está marcado, delineado naranjo, es el lugar donde está el oasis de niebla. Las particularidades del oasis de niebla en alguna medida tienen que ver con el fenómeno de la niebla, al igual que aquí en Manizales, pero ya con otras condiciones mucho más particulares por las condiciones del desierto de Atacama, como su extrema aridez, las altas oscilaciones térmicas, las diferencias de oscilación térmica durante el día, la escasa lluvia, la alta cantidad de radiación solar. Bueno, este lugar en particular se produce el fenómeno de la niebla, que ya tiene un nombre asignado como por la comunidad, que se llama, la niebla se le dice camanchaca, y esta camanchaca se produce porque en la costa ocurren una serie de factores que hacen que se generen esta nube cúmulos. Se evapora, bueno, gracias a la corriente de Humboldt se evapora el agua del Océano Pacífico, una corriente de aire frío que viene del sur eleva la nube sobre el pabellón costero y esa nube de agua ingresa por la cordillera de la costa, en alguna medida manteniendo cierta humedad en ese sector en particular. Lo que eso en alguna medida significa que existe una vegetación que son bacterias y algas, un tipo de alga que excreta la sal del piso, ¿ya? Por lo tanto, son plantas únicas en el mundo que pensaban que ya no existían y en este lugar sí existen, a través de una costa geológica que se ha formado con el tiempo. Eso un poco son como los datos científicos, porque en realidad cuando me tocó participar de la residencia tuve que investigar mucho para saber por dónde abordaba el lugar. Mi postulación consistía un poco como en ir a experimentar el lugar, conocer la niebla, experimentar estar en medio de la niebla, ver qué dispositivos había en el paisaje, cómo era el paisaje, cómo se articulaba el paisaje, porque en realidad la única expectativa que yo tenía respecto a eso era que sabía que la niebla en alguna medida producía un desdoblamiento del paisaje, de la imagen del paisaje. Eso para mí era muy interesante. Bueno, esta es una imagen de un acercamiento de la planta de la termoeléctrica y del puerto de Patacha, que están justo bajo el oasis. Estas son algunas imágenes bueno, una de las cosas que me llamó mucho la atención también del recorrido tiene que ver cómo en alguna medida yo podía establecer ciertas relaciones entre la fotografía y el desierto, en la medida en que, haciendo un poco como la referencia a la fotografía análoga, a la fotografía química, cómo habían ciertas manchas negras que aparecían producto de la sal que circulaba en los caminos por el camino. Un poco funciona como la fotografía con sal, cuando uno trabaja con sales de plata. Esa relación a mí me llamaba mucho la atención
Y siempre durante todo el recorrido trataba de mantener una relación con la fotografía, al principio desde lo análogo y luego de lo digital, ya cuando empiezo a trabajar en la obra. Esta es una vista desde la altura del oasis, donde se puede ver también la planta que está en la costa, la termoeléctrica, una de las termoeléctricas, y el sistema portuario que hay donde se llevan los productos que bajan de la minería en la cordillera de los Andes, que son cátodos de cobre y molibdeno. Bueno, como les decía, mi primer acercamiento tenía relación un poco con el tema de experimentar esta posibilidad o este paisaje que se desdobla. Por lo tanto, el primer desdoblamiento para mí tuvo que ver con la iluminación del paisaje, los fenómenos ópticos que ocurrían en el paisaje. Eso fue algo que me llamó muchísimo la atención durante todo el trayecto. Una vez llegando al oasis, empecé a encontrar, no sé, por decirlo de alguna manera, algunas marcas de camiones. Justo cuando entramos al oasis también bajó o subió la niebla, desde la visibilidad del auto no se podía ver nada, en realidad había que manejar con mucho cuidado, porque es un lugar casi inaccesible en realidad. Hay un solo camino y el camino tiene estas condiciones. Estas son fotografías también desde el auto, un poco para mostrar cómo era la dinámica del lugar. Y bueno, una de las cosas que, como les decía, que a mí me interesaba era como esta idea de dejarme fluir por el paisaje, tratar de entender un poco las dinámicas del paisaje o las capas del paisaje. Esa ha sido una estrategia que yo he venido desarrollando en varios trabajos de sitio específico, trabajo de campo, donde a partir del dispositivo fotográfico, grabaciones de microfonía de contacto, grabación de video, recopilación de entrevistas, recopilación de archivos gráficos, comienzo como a hacer el amalgama que va a dar forma a la obra. Bueno, como les decía, lo que me interesaba en el principio era percibir las condiciones medioambientales, experimentar la Camanchaca, y ahí cuando ya un poco como recorrí el lugar, conocí el lugar es pequeño, es un lugar pequeño donde ocurre el fenómeno. Me pasó que logré, en alguna medida tuve la sensación de este desdoblamiento del paisaje, que no solo era un desdoblamiento, en realidad era como, la niebla parecía como, tenía un sentido casi dialéctico, en el sentido en que hacía aparecer y desaparecer, dejaba en evidencia lo visible, lo invisible. Eso me interesó muchísimo durante el recorrido. Me parecía muy interesante el trabajo de la luz, el cambio que había en la dinámica, el cambio temporal que se percibía una vez que ascendía la niebla. También ahí aparecía bueno, por contarle un poco de manera informal, me llamaba la atención. En realidad cuando ascendía la niebla no se podía ver nada, y el viento que acompañaba la niebla, que hace subir la nube y la rasca hacia el interior, debe ser un viento de por lo menos 70-80 km por hora. Por lo tanto, el sonido de un zumbido es como estar en medio de una olla a presión. Esa es la experiencia, por contarlo de alguna medida, en alguna medida. Y una de las cosas que me pasó ahí también tiene relación con que en algún punto no se podía ver nada y tampoco se podía caminar. Había que esperar que el fenómeno terminara para poder volver a la base, que era en realidad un campamento, porque si no era posible perderse. Bueno, a partir ya un poco experimentando la sensación de la niebla, esta relación como dialéctica entre el aparecer y el desaparecer del paisaje, comenzó a pasar que me empecé a percatar de la infraestructura que quedaba en el paisaje, que en un primer momento no le había prestado atención.
que me llamaron mucho la atención, pero me llamaron la atención, no como decía, no en el primer momento, sino en el momento en que la niebla se retiraba, cómo aparecían en el paisaje, y eso me llamó muchísimo la atención. Y bueno, comencé a hacer registro fotográfico de esto, sin ninguna pretensión en un primer momento. Alambres, tensores que soportaban estructuras, mangueras que atravesaban el desierto, en realidad como casi de manera incógnita, porque nadie sabe qué es lo que contiene, si son mangueras que trasladan agua, son mangueras que trasladan químicos, tuberías. Por ejemplo, esta imagen de un letrero que encontré en una antena parabólica china en la mitad de la nada. Este tipo de mangueras también, claro, después ya empecé como en alguna medida a hacer un poco más intencional el registro y a darme cuenta que la niebla me permitía significar este tipo de infraestructuras que aparecían en la mitad del desierto. Y eso me llevó un poco a buscar información, porque esto, como les decía, fue un proceso como creativo bien libre, y luego que yo volví a Santiago y pude mirar el material, empecé a buscar referentes, autores, y empezaron a aparecer ciertas cosas que me llevaron a la reflexión final de la monografía. Uno de los autores que encontré fue Jean-Louis Deot, si no me equivoco, la pronunciación, que a mí me llama mucho la atención este autor porque hace algunas lecturas sobre Walter Benjamin en relación a la arquitectura y la infraestructura y la estructura o los discursos que se contienen en la estructura. Entonces, esta idea me cautivó y un poco me hizo pensar en la idea de que estos aparatos no estaban ahí porque sí, sino que en alguna medida estos aparatos, dispositivos que yo estoy mostrando en estas imágenes, en alguna medida dicen cosas, nos entregan información, son como artefactos, bueno, como los artefactos, contienen memoria. Nosotros sabemos ocupar un pendrive porque sabemos a través de distintos procesos cómo se utiliza el pendrive. Pendrive nos sugiere en alguna medida cómo se utiliza, por decirlo así. Y eso me hizo en alguna medida reflexionar que tenía que dejar, para avanzar en este proyecto, tenía que dejar de pensar en el desierto como la imagen que todos tenemos respecto al vacío, el abandono, que ese imaginario en realidad existe, es un imaginario en alguna medida impuesto, y que el desierto no existe en sí mismo como desierto, sino que a partir de esta infraestructura yo podía pensar que el desierto estaba configurado por distintos tipos de aparatos y que estos aparatos sugerían un discurso, en alguna medida me servían para mí desde el video, desde la fotografía, también sugerir un discurso o una ficción respecto al estado en que se encuentra este oasis, y en alguna medida me sirven para preguntarme cuál es el futuro del desierto de Atacama. Bueno, estos dispositivos que yo empecé a registrar, que empecé a encontrar, como les decía, hablaban o me sugerían cierta estratificación del espacio. Estaba la niebla, estaba todo lo que tiene que ver con ¿cómo se dice? Con la biodiversidad del lugar. Y otra capa, otro estrato, eran estos dispositivos que quedaban sobre la Tierra, por decirlo así. Bueno, la reflexión en algún punto iba a que estos artefactos de infraestructura proyectan cierto inconsciente estructural respecto al territorio. Los objetos funcionan como un eco que entrega información. Los objetos, o dentro de los objetos, pareciera que tuviera un pensamiento inconsciente. Yo me agarré de esta idea, tomé esta idea del pensamiento inconsciente de los objetos para establecer un relato, una ficción en las piezas que estoy presentando en la muestra fotográfica. Así que lo que hice durante el trabajo fue hacer, durante mi estancia en la residencia en el Proyecto Norte, fue hacer un registro total del oasis, de todas las infraestructuras que encontré, de día y de noche. De noche me enfoqué más en hacer un registro de las siluetas de las industrias desde lo alto del oasis. Me enfoqué, no me interesaba tanto mostrar la industria como tal, como la imagen que todos conocemos de las termoeléctricas, sino un poco tratar de abordarlo con un imaginario que tenga que ver más como con el poder, y en ese sentido me interesaba mucho el trabajo con la iluminación. A mí, bueno, en trabajos anteriores,
por tiempo y no mostrar. He hecho distintos trabajos de video que tienen que ver con el trabajo de iluminación y los discursos de poder a partir de la iluminación. Entonces, cuando llegué al oasis y estaba en la noche, bajaba la niebla y abajo se veían todas estas plantas, piscinas de decantación, me pareció muy interesante lo que ocurría, por ejemplo, esto detrás de una loma donde está la planta industrial. Imágenes de la silueta de una de las torres de alta tensión que atraviesa la cordillera, una línea de torres de alta tensión de 230 kilómetros de largo que atraviesa la cordillera para alimentar la industria minera que se encuentra en Pica, en el sector de Pica. Estas imágenes también corresponden a las luces de los estacionamientos afuera de la fábrica, que también en alguna medida cuando uno hace el recuadro o hace la composición de la fotografía, también busca darle como en un sentido alguna extrañeza a este elemento que está en la imagen. Un poco sugiere algo de película de ciencia ficción o de cine tecnológico. A mí eso también lo forceo un poco para poder armar el relato de los videos que están en mi exposición. Por ejemplo, también esta fotografía se da cuenta de las siluetas de los... esto es un ojo y el otro es un auto que pasa por la carretera. Un poco como me interesaba buscar en alguna medida imágenes que fueran muy sugerentes respecto a la sensación de estar arriba del oasis y ver esta industria sin tener esa imagen, esa representación que todos conocemos de la industria, sino hablar de la industria, como les decía, a través de la iluminación. Esta fotografía también un poco es parte del trabajo de registro nocturno, donde se ve el cableado de las torres de alta tensión atravesando el desierto y la niebla, un poco difuminando esta estructura. También, no sé si se logra apreciar, yo lo veo en contrastante, no sé si se logra apreciar el dibujo de los cables, el elemento gráfico de los cables y después la línea de la torre. Y también los cables apareciendo y desvaneciéndose en la niebla en dirección a la planta, a la termoeléctrica. Y bueno, a partir de este registro fotográfico y grabaciones de sonido, yo lo que hice fue hacer una composición videográfica, una composición videográfica, donde en realidad el recurso que yo utilizaba para dar la sensación el recurso que utilizo para dar la sensación de video o de movimiento tiene relación con agarrar esta imagen, el archivo, repetirla como un frame de video, pero a cada frame yo le altero el nivel del ISO de la imagen, lo aumento y lo reduzco, y al ponerlo en una línea de tiempo da la sensación que se moviera el aire de la imagen. Yo aquí no puse ningún video, pero abajo en la proyección se puede ver. Entonces la composición que pareciera ser video en realidad es imagen fija, solo que al poner la imagen cuadro a cuadro y alterar el ISO o el ruido de la imagen en distintos niveles, da la sensación que vivirá en el aire. Y eso me interesaba mucho, porque en alguna medida también era como una estrategia de simulación de la niebla, o de la simulación del efecto atmosférico que había cuando uno estaba enfrente o en medio de la niebla. Respecto a eso, también, otra cosa que me parecía muy interesante, tenía relación un poco como una vez que yo ya tenía mi fotografía y comencé a estructurar estas piezas de video y a acoplar los sonidos que yo capturé por mi oportunidad de contacto a las afueras de la industria, o una vez que pasaba la niebla por el oasis, las vibraciones que producía la niebla sobre las rocas, el estruendo que producía el viento en el micrófono, también, claro, porque no fui con un micrófono que era de estos que se protege con el que tiene esta caparazón del viento. Todo eso, como en alguna medida errores, me sirvieron para armar la composición audiovisual que está en la exposición. Bueno, más temas lo que podría seguir. Lo que me gustaría también comentar es que la relación en algún punto lograba establecer una relación entre la niebla y el acabado digital. Eso me llamaba mucho la atención, o sea, entre la niebla, el acabado digital y en alguna medida el pensamiento técnico
cómo se apropia del desierto o cómo se apropia el pensamiento técnico de cómo nosotros nos desenvolvemos. Al encontrar esta estructura en el desierto, me pasó que, como les decía en el primer momento, para mí no tenía mucha importancia. Luego de que apareció el fenómeno de la niebla, tuvieron importancia porque vi cómo la vi aparecer. La niebla, luego de cubrirla, se fue y me dejó entrever esta estructura, y en ese aparecer, esta estructura en alguna medida me sugirieron cómo nosotros estamos rodeados de estrategias o de discursos que tienen que ver con la técnica. Y en el caso del desierto de Atacama, este asunto se establecía como algo crítico en la medida en que la industria, por un lado, las reflexiones que nos ha hecho creer que el desierto es un lugar vacío, donde no hay nada y lo único de valor tiene que ver con lo que se puede extraer. Por otro lado, aparecía la niebla, que invisibiliza todo, y que en esa invisibilidad que produce me permitiría dar cuenta que en realidad el desierto no es un vacío, sino que en el desierto hay elementos que establecen discurso, y que esos discursos hablan un poco de cómo la industria ha socavado esta idea del desierto como vacío. En este sentido, entonces, la niebla de la Camanchaca se articulaba para mí como, más que invisibilizar, visibilizaba esta estructura, visibilizaba estas reflexiones respecto a la ocupación del desierto, respecto a la industrialización del desierto, respecto a la manera en cómo nosotros reflexionamos respecto al desierto y qué entendemos por desierto. Y bueno, por otro lado, podía también establecer una reflexión respecto a cómo este mismo pensamiento técnico aparecía en la representación digital, porque una de las cosas que a mí más me interesaba, y los chicos que me ayudaron en el montaje de la propuesta lo saben, era el tema de cómo dar cuenta del ruido en la superficie, o la importancia que tiene la superficie de la imagen digital. En este sentido, me interesaba que se produjera, que uno, al ver las piezas audiovisuales y a ver el movimiento del grano, y a ver la vibración, y al sentir la vibración del audio, uno poco a poco ya no se fuera perdiendo en lo que la imagen representa, sino en el movimiento que hay en la superficie. Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me interesaba de estas piezas audiovisuales. En un punto, si bien estas imágenes para mí son sumamente interesantes y sumamente poéticas respecto a la situación al imaginario del desierto, me interesaba que en el montaje de este proyecto la vibración de la superficie del video fuera algo tanto o más relevante en alguna medida, en el sentido de apoyar esta idea de que cuando uno ve una imagen y la imagen está vibrando, uno ya deja de ver la imagen, deja de ver lo que está en la imagen, sino que uno se pierde en lo superficial de la imagen. Y esa relación también se establece un poco con el desierto. Nosotros nos perdemos en lo superficial del desierto, en el discurso que se ha instalado respecto al desierto de Atacama. Bueno, y a partir de eso, un poco mi texto monográfico y la obra intentan como proponer, no es tanto una respuesta, porque todos esperarían de repente que al leer el texto surgiera alguna solución, pero en realidad yo como artista no manejo el nivel de contenido como para establecer una respuesta, pero sí una pregunta, porque pasa, como les decía, particularmente en el desierto de Atacama, como todos saben, se hacen pruebas espaciales, hay recintos astronómicos, están distintos tipos de bases científicas, pero eso convive, por ejemplo, con este oasis, convive con la industria minera, convive con cualquier industria o tipo que tiene que ver con la extracción de mineral. O sea, de hecho, la funcionalidad del desierto en Chile tiene que ver con la minería, no hay otra. Los pueblos que se fundan tienen que ver con que son estancias para los mineros. Por ejemplo, Chuquicamata es la mina de rasgo abierto más grande del mundo,
y ahora el poblado de Camata, donde vivían los trabajadores, una vez que se dejó de extraer material, el poblado fue cubierto con los mismos residuos que se sacaban de la mina. Esa relación me parece interesante y un poco se establece, a mí lo que me interesaba a partir del video, volviendo a lo que estaba mencionando, es un poco dejar la pregunta en cuál es el devenir del desierto, sabiendo que en realidad el desierto podría ser en un futuro cercano lo más cercano a la realidad ecológica que vamos a vivir en el futuro. Eso. Muchas gracias. Gracias, Francisco.